Como dice el hermano Oscar, a veces golpea uno aquí el micrófono. Dios bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Ahí donde tuvimos la lectura, vamos a abrir nuestras Biblias. En la primera carta a Timoteo, capítulo número 2. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen ahí con su vista. Primera carta a Timoteo, capítulo número 2, del 1 al 7. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oremos, hermano. Padre bendito, Dios de todo poder, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Ya cantamos alabanzas que glorifican tu nombre, Señor, pero Padre, queremos meditar en tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para entender y comprender, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta hora. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Allí el subtítulo del capítulo 2 dice instrucciones sobre la oración. Y el nombre del mensaje es orando por todos los hombres. La palabra de Dios nos da instrucciones con respecto a la oración, ¿verdad? Y sabemos que orar, pues es platicar con Dios, abrirle nuestro corazón y decirle nuestras necesidades. ¿Cómo podemos orar? Bueno, podemos hacerlo en voz alta. Si estamos en nuestra habitación, incluso podemos orar con nuestra mente nada más. Lo importante en la oración es, como decía, abrir nuestro corazón y decirle al Señor lo que sentimos, decirle lo que estamos sintiendo, por lo que estamos pasando, pero principalmente teniendo fe y confianza de que Él nos escucha y que Él nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. En el versículo 1 dice: exhorto ante todo. Exhorto ante todo. ¿Qué significa exhortar? Bueno, significa animar, alentar a alguien. Tal vez en alguna ocasión hemos sido exhortados. Hermano, hermana, hay quienes toman a veces la exhortación como un regaño y a veces se molestan. Pero la exhortación no es un regaño. Exhortar a alguien es motivarle,
animarle, instar a una persona a hacer algo. Y en este texto, la palabra de Dios nos exhorta para orar. Y luego dice enseguida, ante todo. Exhorto ante todo. La palabra ante todo significa ponerlo como prioridad. Por eso dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué significa rogar? Bueno, pues insistir. Hay quienes dicen, no, a mí no me gusta rogar. Como dicen a veces, para que no me digan el rogón. Pero si recordamos pasajes de la Escritura, principalmente el apóstol Pablo, ¿recuerdan cuando tuvo ese aguijón en la carne? Dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios. El apóstol rogaba al Señor, ¿verdad? Y sabemos la respuesta que el Señor le dijo: bástate mi gracia. Si en la voluntad de Dios está sanarnos o ayudarnos por lo que estamos pasando, bendito sea su nombre. Y si no, bendito sea su nombre. Por eso el apóstol Pablo dijo: ahora me gozo en mi debilidad. Entonces, los ruegos tenemos que hacerlo, porque dice el Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. El Señor nos dice allí, es muy conocido el texto, ¿verdad? Cuando dice orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. O sea, que siempre estemos en oración. Siempre estemos en oración. Vamos a ver allí en Mateo capítulo número 7, versículos 7 y 8. Si lo encuentra, le puede dar lectura. Mateo 7, versículos 7 y 8. Así es, dice la bendita palabra de Dios que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice el texto, el versículo 1 de Timoteo, que debemos pues pedir, pero también dice que y acciones de gracias. Muchas veces somos malagradecidos y el Señor escucha nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras peticiones, y el Señor nos ayuda en esa necesidad, y a veces no le damos las gracias. Pero al orar al Señor tenemos que creer que Él nos va a responder. Tal vez sea una respuesta negativa, tal vez sea una respuesta
positiva, pero darle las gracias por lo que Él decida. Y debemos orar, como dice aquí, por todos los hombres, por todos los hombres. Toda persona que se convierte al Señor siente la pasión y el peso de la responsabilidad por anunciar a otros la palabra de Dios. Esta es una de las señales de una verdadera conversión. ¿Se acuerdan? Como Manolo tiene bien presente el día, el año, cómo fue su conversión. Yo no recuerdo el año, nomás recuerdo que fue cuando yo tenía 35 años que acepté al Señor. Aceptamos, mi esposa y mis hijas. Ya después mis hijas crecieron y reafirmaron su fe. Y desde que me convertí al Señor, les hablé a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas. A la primera que le hablé fue a mi hermana Berta, porque ella y yo siempre fuimos muy unidos. Yo creo que se acuerdan cuando yo me venía de Santa para acá, para venir a invitar a mi hermana Berta. Y sí venía, pero si no venía, pues no venía. Hasta que, bueno, Dios trató con la familia de mi hermana, y a partir del accidente de Sergio, el hermano Padilla le testificó ahí en el hospital. Abrieron su corazón y lo aceptaron. El hermano Padilla, muy lleno de fe, le dijo: su hijo va a salir, hermano, de mí se va a acordar. Y gloria a Dios, porque Sergio salió del hospital. Entonces, cuando recién nos convertimos, ¿verdad?, que es lo que llamamos, o dice también la palabra de Dios, nuestro primer amor. Andamos gustosos, dando testimonio, pero como hemos comentado, las palabras se creen cuando el testimonio lo respalda. Entonces el versículo número 1 es la exhortación para que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero el versículo número 2 nos lleva al objetivo principal. Enfatiza también por quienes específicamente debemos orar. Dice la palabra de Dios: por los reyes y todos los que están en eminencia. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, especialmente, pues, ¿quiénes están en eminencia? Tenemos a las autoridades, tenemos al señor presidente, tenemos a los gobernadores, a los alcaldes, para que, dice la palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra de Dios nos dice allí en Romanos capítulo número 13, un texto muy conocido, donde nos dice, Romanos 13, versículo 1 y 2, si lo encuentra, le puede dar lectura. Sométase toda persona a las
no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sígale, hermano. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios muy claramente que debemos someternos a toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ahí está, pues, el presidente, los gobernadores, los alcaldes, porque esa autoridad, dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El presidente que está ahorita actualmente, Dios quiso que él quedara. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces debemos orar por nuestras autoridades. La palabra de Dios nos manda no solamente estar sometidos, sino que debemos orar por ellos. La pregunta es esta: ¿estamos orando por ellos? ¿Estamos orando por nuestro presidente, por nuestro gobernador? Hay muchos que se la pasan criticando, que si hace, que si no hace. Hermanos, si los que no conocen a Dios critican, está bien, es su naturaleza. Por nada están contentos. Pero que los hijos de Dios lo hagan o lo hagamos, pues eso es desobediencia a Dios. Dios quiere que oremos por ellos. Los propósitos de Dios son para nuestro beneficio. ¿Por qué nos dice que oremos por ellos? Como dice el texto, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos apoyarles en oración, para que Dios les dé sabiduría, para que gobiernen con inteligencia, y todos vamos a ser beneficiados. En este sexenio han sido beneficiados miles de personas. ¿Qué digo? Miles, millones de personas han sido beneficiadas. Aunque algunos no, ¿verdad? A mí desde noviembre del 2021 me dieron la tarjeta y yo no he sido beneficiado. Pero no por eso voy a hablar de nuestro presidente. Dios tiene el control. Algunos prontamente les llegó la ayuda, gloria a Dios por ellos. Y una de ellas pues fue mi esposa, me ganó. A ella le dieron la tarjeta en febrero y ya para marzo le dieron la ayuda. Yo todavía estoy esperando, pero sigo orando para que Dios les dé sabiduría a nuestro presidente. Muchas personas están siendo beneficiadas, y aún así critican al presidente.
Y pues no debe de ser así, principalmente los hijos de Dios. Que los demás lo hagan, bueno, se respeta la opinión de cada uno. Pero esa es la pregunta, ¿estamos orando por los que están en eminencia, por nuestro presidente, por nuestro gobernador, por nuestro alcalde? Si lo estamos haciendo, pues hay que seguir haciéndolo. Porque dice la palabra de Dios, el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno. Dios se agrada cuando sus hijos somos obedientes. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si no lo estás haciendo, si por el contrario criticas y hablas mal de los que están en eminencia, pues como comentaba, ¿verdad? Estamos en desobediencia para con Dios. Estamos en problemas con Dios si no lo estamos haciendo. Dice el versículo número 5, porque hay un solo Dios. No, perdón, me pasé el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todas las personas sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilatos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Juan 17:17, tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo allí en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que los hombres sepan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mucha gente no sabe que hay un solo Dios. Mucha gente no sabe que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Bueno, pues Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad y tenemos que dar testimonio de eso, de la verdad. Dice el versículo 6, el cual, o sea Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio testimonio a su debido tiempo. Dice el versículo número 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Dice Pablo que fue constituido predicador y apóstol, que es mensajero de Dios. Pero nosotros, hermanos, también estamos en una situación similar. Vamos a ver allí en primera carta de Pedro, capítulo número 1. Perdón, ese es el 2.
versículos 9 y 10. Vamos a leerlo juntos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor nos rescató. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos que anunciar también las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, Él que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros también somos mensajeros de Dios, así como el apóstol Pablo. Antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, debemos orar por todos los hombres, pero principalmente, como dice la palabra de Dios, los que están en eminencia, por el presidente, por el gobernador, por los alcaldes. En el tiempo del apóstol Pablo, el que estaba como autoridad, ¿quién era? Nerón. ¿Cómo era Nerón? Era un hombre cruel, era un hombre despiadado. Sin embargo, el apóstol Pablo decía: hay que orar por los que están en eminencia, porque este hombre era cruel y despiadado, sin compasión, sin misericordia, y aún así Pablo decía que debíamos de orar por ellos. Ahorita, pues en toda la República hay mucha inseguridad, ¿verdad? Hay muchos peligros. Nuestra ciudad de Monterrey, hay muchos riesgos y peligros, no nada más para cierto tipo de personas, sino para todos. Entonces debemos orar para que Dios les dé sabiduría a las autoridades, para que actúen con inteligencia, para poder, pues, que baje un poco la inseguridad. A veces, ¿verdad? Pues hay muchas opiniones, pero solo Dios sabe por qué está pasando todo. Hay quienes dicen a veces: no, es que algunos grupos políticos ocasionan esto y lo otro para desestabilizar la ciudad o el país. Bueno, a nosotros solamente nos queda, como dice el Señor, orar, orar y orar. Dios les bendiga.